Corre el año 1958. Londres. Una noche de noviembre. La lluvia golpea los adoquines afuera de un auditorio universitario en el centro de la ciudad. Adentro, no hay un solo asiento vacío. La gente está sentada en los pasillos. Está parada 3 filas de fondo contra la pared. Hay estudiantes de filosofía. Hay profesores de psicología. Hay artistas, hay psiquiatras junguianos que llegaron directamente desde sus consultas. Hay 2 monjes zen que volaron desde Japón específicamente para esta noche. Están todos esperando a un solo hombre. Él entra al escenario sin notas, sin apuntes, sin nada. No es un monje, no es un santo, no es un académico con cátedra universitaria, ni un maestro espiritual con linaje certificado. Ha sido divorciado 2 veces. Bebe, se ríe demasiado fuerte de sus propios chistes. La iglesia episcopal lo despojó de su ordenación sacerdotal por lo que llamaron, con considerable incomodidad burocrática, fallas morales. Y sin embargo, cuando abre la boca, algo ocurre en esa sala que la gente pasará el resto de su vida intentando describir. Su nombre es Alan Watts, y está a punto de decir algo que Carl Jung pasó 40 años intentando y fallando en poner en palabras. Carl Jung pasó 3 noches leyendo el Tao Te Ching. Amaneció la 4ª mañana sentado en silencio frente a su escritorio en Zúrich. Estaba en un borde, tenía el mapa más completo de la mente humana que jamás se había trazado en Occidente. Conocía el territorio. Podía describir sus fronteras con una precisión extraordinaria. Lo que no podía hacer, lo que todo su sistema no podía hacer, era mostrarte cómo vivir ahí. Eso es lo que Alan Watts vino a hacer, y la historia de cómo lo hizo es más extraña, más humana y más útil que casi todo lo que has escuchado sobre cualquiera de los dos. Hoy vas a entender por qué el mapa psicológico más sofisticado jamás construido en Occidente seguía dejando a la gente perdida, y cómo un filósofo británico profundamente imperfecto, ruidosamente vivo, encontró la cosa que el sistema de Jung no podía dar, no un mapa mejor, la capacidad de dejar de necesitar uno. Para entender lo que Alan Watts trajo a Occidente, tienes que entender el Occidente al que llegó. El año es 1938. Europa está a 6 meses de una guerra que cambiará el mundo para siempre. En Londres, un joven de 23 años llamado Alan Wilson Watts, hijo de un empleado de una compañía de caucho, aborda un barco hacia Nueva York con $40, una carta de presentación y un baúl de libros que contiene, entre otras cosas, todos los textos budistas y taoístas disponibles en inglés. Los lleva leyendo desde los 15 años. Esto no es normal. En la Inglaterra de los años 30, el budismo es considerado una excentricidad en el mejor de los casos y una desviación espiritual en el peor. El taoísmo es prácticamente desconocido. El Imperio Británico lleva 200 años en contacto con China, y en ese tiempo, el total de su interés en la filosofía china puede medirse, aproximadamente, por el número de traducciones decentes disponibles en las librerías inglesas. Casi ninguna. Watts había encontrado las excepciones. A través de una combinación de suerte extraordinaria y autoeducación obsesiva, había descubierto la obra de Daichi Suzuki sobre el Zen, las traducciones de Richard Wilhelm de textos taoístas, las mismas traducciones, por cierto, que habían perturbado tan profundamente a Carl Jung, y un pequeño círculo de intelectuales londinenses que estaban haciendo en silencio la pregunta que el resto de Occidente todavía tenía miedo de formular: y si Oriente entendía algo sobre la conciencia que la psicología occidental y la religión occidental habían perdido por completo. Watts no se sintió atraído al taoísmo de la manera en que un académico se siente atraído a un tema. Se sintió atraído de la manera en que una persona se siente atraída hacia la respuesta a una pregunta que no ha podido dejar de hacerse. La pregunta, en su caso, era esta: ¿por qué la experiencia de estar vivo se siente persistentemente mal? No dolorosa necesariamente, no trágica, solo desajustada. Como si estuvieras ligeramente fuera de paso con tu propia existencia, como si hubiera una brecha entre tú y el momento presente que nunca puedes cerrar del todo.
sin importar cuánto logres, sin importar con qué claridad pienses, sin importar con qué cuidado examines tu propia psicología, había probado el cristianismo. Había sido ordenado sacerdote. Había pasado años en la disciplina de la teología. Y el cristianismo, descubrió, no tenía una buena respuesta para este problema particular. Le decía que la brecha existía por el pecado. Le decía que la brecha se cerraría después de la muerte. Le decía que rezara. Tenía 23 años, parado en la cubierta de un barco en medio del Atlántico, y llevaba en ese baúl de libros lo que él creía era una respuesta mejor. Una respuesta antigua, una que no prometía resolución después de la muerte, sino que señalaba hacia algo disponible ahora mismo, el Tao Te Ching. Y en su caso, a diferencia de Jung, no iba a pasar 40 años mapeando sus bordes desde afuera. Iba a intentar vivir adentro. Las consecuencias de ese intento serían, dependiendo de a quién le preguntes, o la transmisión filosófica más importante del siglo XX, o uno de los desastres personales más espectaculares. La respuesta, resulta, es las dos cosas. Volvamos a Jung por un momento, porque esta historia no tiene sentido sin entender exactamente dónde se detenía su sistema. El sistema de Jung era extraordinario. La sombra, el inconsciente colectivo, el proceso de individuación, la larga y dolorosa excavación del yo desde el sedimento de todo lo que la sociedad había enterrado en ti. Estos no son solo conceptos interesantes, son mapas genuinamente útiles. Han ayudado a millones de personas, siguen ayudando a personas hoy. Pero aquí está la cosa sobre un mapa. Un mapa, por definición, no es el territorio. El mapa de Jung señalaba hacia un destino que él llamaba el sí mismo, con S mayúscula. El ser humano integrado, completo, plenamente realizado, que ha hecho el trabajo de enfrentar su sombra, integrar su inconsciente, convertirse en quien realmente es. Y el mapa era preciso. Describía el destino con una exactitud extraordinaria. Lo que no podía decirte era cómo llegar. Y una vez llegado, cómo habitar el lugar de verdad. Esta es la brecha en la que Watts entró, no como académico, no como terapeuta, como un hombre que había pasado toda su vida adulta intentando responder la pregunta de por qué la experiencia de estar vivo se sentía persistentemente desajustada, y que había encontrado en el taoísmo y el zen no un mapa mejor, sino algo que el mapa nunca podría ser, una manera de moverse. El sistema de Jung opera sobre una metáfora espacial. La psique tiene capas, la mente consciente está en la superficie, el inconsciente personal está debajo, tus memorias reprimidas, tus emociones no expresadas, la sombra que no has enfrentado, más abajo el inconsciente colectivo, el vasto depósito compartido de arquetipos que todos los seres humanos heredan. La dirección de la sanación en este modelo es hacia abajo y hacia adentro. Excavas, vas más profundo, enfrentas lo que encuentras, lo integras. Con el tiempo, las capas se vuelven menos separadas, la sombra menos amenazante, el ego menos rígido. Esto es genuinamente útil. El trabajo de Jung con pacientes salvó vidas, vidas reales, personas reales que se estaban ahogando en su propio inconsciente y encontraron en su sistema el vocabulario para comenzar el ascenso. Pero Watts identificó algo que la metáfora espacial le estaba haciendo a las personas que la usaban, las hacía pensar en sí mismas como un proyecto. Eres un proyecto a completar. Tienes capas a excavar, material de sombra a integrar, etapas de individuación por las que pasar. Al final del proyecto, si eres lo suficientemente diligente, llegarás a algún lugar. El sí mismo, la integración, la plenitud. Watts leyó esto y sintió la alarma taoísta activarse, porque esta es exactamente la estructura que Lao Tzu pasa todo el Tao Te Ching desmantelando. Jung lo citó en sus cuadernos tardíos. En la búsqueda del aprendizaje, cada día se adquiere algo. En la búsqueda del Tao, cada día algo se suelta. La metáfora del proyecto asume que la sanación es aditiva, que te mejoras ganando, ganando perspectiva, ganando integración, ganando autoconocimiento. Más comprensión equivale a más plenitud. Lao Tzu dice exactamente lo opuesto.
La plenitud es lo que tienes cuando dejas de agregar. No se logra, se descubre, no yendo más profundo, sino soltando la creencia de que necesitas ir a algún lugar. Watts no estaba descartando a Jung, si acaso lo estaba completando. Decía, Jung te mostró las paredes. Mapeó cada pared de la prisión con una precisión extraordinaria. Te dio el vocabulario para nombrar cada una, entender su origen, rastrearla hasta su raíz. Lo que Jung no podía hacer. Lo que el método del mapeo te impide estructuralmente hacer es dejar de pensar en ti mismo como alguien dentro de una prisión. Las paredes son reales. El mapeo es necesario, pero en cierto punto, el enfoque continuo en las paredes se convierte en su propia trampa. Te vuelves tan bueno viendo las paredes que olvidas notar la puerta. La puerta, en el lenguaje de Watts, siempre está abierta. El Tao no está detrás de la pared. El Tao es de lo que la pared está hecha, lo que la prisión está construida adentro. Lo que tú estás hecho, no lo encuentras excavando. Lo encuentras, si encontrares siquiera la palabra correcta, relajando al excavador. Cuando Watts llegó a América en 1938, no llegó como el Alan Watts que el mundo eventualmente conocería. Llegó como un joven sacerdote episcopal sincero, con una fascinación por la religión oriental. Una combinación que no tenía, para decirlo con suavidad, una gran demanda. Pasó los siguientes 12 años tratando de construir un puente entre el cristianismo y el Zen. Escribió libros, dio conferencias. Fue nombrado decano de una escuela teológica en Illinois. Usaba el alzacuello, administraba los sacramentos y era, por su propia admisión, profundamente infeliz. No porque el trabajo no fuera significativo, sino porque estaba haciendo lo que los pacientes de Jung en las etapas tempranas del análisis hacen, representando un yo que había construido, en lugar de habitar el yo que ya estaba ahí. En 1950, su matrimonio colapsó. La investigación de la Iglesia siguió. Para 1951, la ordenación había desaparecido. La mayoría de las personas en este punto se habrían retirado. Habrían reconstruido la estructura. Nueva carrera, nuevas credenciales, nuevo hogar institucional. Habrían hecho, en otras palabras, exactamente lo que el modelo junguiano predice. Redoblar la individuación, trabajar más arduamente en el devenir. Watts hizo lo opuesto. Dejó de intentar convertirse en algo. Esto no fue una decisión filosófica, fue un colapso personal genuino y humillante. Su matrimonio, perdido, su carrera, perdida, su identidad institucional, despojada. Se mudó a una casa flotante en Sausalito, California, con casi nada. Y en ese vacío, en ese estado forzado, no tallado, algo que había estado intentando hablar durante 20 años, finalmente tuvo espacio para ser escuchado. Se sentó y escribió La sabiduría de la inseguridad. Era 1951. Tenía 36 años. El libro es diferente a cualquier otra cosa en la filosofía occidental. No argumenta, no sistematiza, no ofrece un método. Simplemente señala, con una precisión y calidez extraordinarias, hacia la experiencia que estás teniendo ahora mismo en este momento. La experiencia de estar vivo sin un yo fijo y estable en el centro. Este es el libro que Jung no pudo escribir. No porque a Jung le faltara la inteligencia, sino porque todavía tenía demasiado que proteger, demasiado sistema, demasiada identidad, demasiado mapa. Watts acababa de perder todo eso, y desde el vacío, que los taoístas siempre llamaron la cosa más útil, escribió la descripción más clara del Wu Wei en la tradición occidental. No como concepto, como experiencia vivida. Has sentido esto, ¿verdad? No la versión filosófica, la versión real. El momento después de que algo que pasaste años construyendo se derrumba. La sensación extraña, aterradora, brevemente eufórica de no tener nada más que proteger. Eso no es fracaso. Según Lao Tzu, eso es el comienzo. El Wu Wei siempre se malinterpreta como pasividad. No lo es. Es la acción que se vuelve posible solo cuando dejas de forzar.
Watts no teorizó esto. Lo vivió en una casa flotante sin trabajo, sin credenciales y sin mapa. Aquí hay un detalle que casi nadie conoce sobre Alan Watts. Hacia el final de su vida, en 1966, escribió un libro llamado El Libro, sobre el tabú contra saber quién eres. El título es extraño. La premisa es más extraña aún. El argumento central de Watts es este: la civilización occidental ha cometido un error catastrófico y fundamental. Un error tan profundo y tan antiguo que ya ni siquiera lo notamos. Ha decidido que el yo es una cosa separada, un sujeto rodeado de objetos, un ego dentro de un cuerpo, dentro de un mundo que es fundamentalmente otro, fundamentalmente hostil, fundamentalmente no tú. Watts llamó a esto el ego encapsulado en la piel. La creencia, no la sensación, la creencia de que terminas en tu piel. Que lo que está afuera de ti no es tú. Esta creencia, argumentaba Watts, no es un hecho de la naturaleza, es una historia tan antigua y tan universal en Occidente que la confundimos con la realidad. Y es, decía, la fuente única de casi todo el sufrimiento humano. Detente aquí un momento, porque Jung había dicho algo casi idéntico. En las etapas tardías de la individuación, cuando un paciente había hecho el trabajo, realmente lo había hecho, Jung observó que el límite rígido entre yo y mundo comenzaba a suavizarse. Lo llamó la función trascendente, el aflojamiento del grip del ego, el sí mismo comenzando a emerger. Lo describió con precisión, mapeó sus etapas. Podía decirte cómo se veía desde afuera en un paciente que se estaba moviendo hacia ello. Pero lo describía desde afuera. El mapa siempre era el mapa. Watts lo describía desde adentro. Y la diferencia no es académica. Es la diferencia entre leer una descripción del agua y estar mojado. El libro abre con una pregunta que Watts dice que cada niño eventualmente hace y cada padre eventualmente falla en responder. ¿Qué soy? ¿Qué es esto? Esta experiencia de ser yo, aquí, ahora, mirando a través de estos ojos. La respuesta de las culturas occidentales dice, eres un yo separado. Llegaste aquí sin haberlo elegido. Estarás aquí brevemente. Mientras estés aquí, tu trabajo es sobrevivir, lograr, acumular y sobre todo mantener el límite entre tú y todo lo que no es tú. La respuesta taoísta, la respuesta que Lao Tzu da en el primer párrafo del primer texto de la tradición, es diferente. No filosóficamente diferente, experiencialmente diferente. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Watts pasó 30 años traduciendo lo que eso significa a un lenguaje que la mente occidental pudiera realmente recibir. Y la traducción a la que llegó fue esta: no eres una cosa separada experimentando un mundo. Eres el mundo experimentándose a sí mismo. El Tao no está en otro lugar. Es lo que está sucediendo ahora mismo. Lo que siempre está sucediendo cuando no estás ocupado defendiendo el límite entre tú y él. Esto reenmarca todo lo que acabamos de ver. Y lo que Watts hizo con esta idea en la práctica, la manera específica en que describió el método que el mapa de Jung no podía proveer, cambia completamente el cuadro. Quédate conmigo. Para entender por qué Watts no era simplemente un intérprete popular de ideas orientales, tienes que ir a un texto que conecta a Watts y Jung más directamente que casi cualquier otro documento en la historia del encuentro occidental con el Oriente. El secreto de la flor de oro. Jung escribió el prólogo a la traducción alemana de Richard Wilhelm en 1929 de este antiguo manual taoísta de práctica. Un texto sobre la alquimia interior de la conciencia. La transformación de la consciencia a través de lo que el texto llama la circulación de la luz. Jung lo leyó y dijo con su característica precisión que describía, con más exactitud que su propio vocabulario, lo que él estaba observando que sucedía espontáneamente en sus pacientes más sanados. Watts leyó el mismo texto y vio algo que Jung había pasado por alto. No en el texto en sí, en la manera en que Jung lo estaba leyendo. Jung estaba leyendo el secreto de la flor de oro como evidencia. Evidencia de su teoría.
evidencia de que el objetivo terapéutico más profundo era real, que otras tradiciones lo habían observado, que su propio marco quedaba, por tanto, validado. Watts leyó el mismo texto como instrucción, no confirmación de una teoría, instrucción directa sobre qué hacer realmente. O más precisamente, qué dejar de hacer realmente. La enseñanza central de la flor de oro, la circulación de la luz, no es una técnica de meditación en el sentido moderno del bienestar. Es una descripción de cómo es la consciencia cuando deja de fijarse, cuando no agarra ni rechaza, cuando no fuerza ni escapa. Es, señaló Watts, lo que tu consciencia ya está haciendo en cada momento en que estás genuinamente vivo sin autoconciencia. El problema no es que no sepas cómo circular la luz. El problema es que sigues interrumpiéndola con el análisis, con el siguiente pensamiento, con la pregunta ¿lo estoy haciendo bien?, con el proyecto junguiano de convertirte en la persona que siempre debiste ser. Puedes sentir esto ahora mismo si estás dispuesto a verificarlo. Hay una parte de ti que está escuchando estas palabras. Y hay otra parte, el analista, el comentarista que se automonitorea, el observador interno perpetuo, mirándote escuchar, juzgando si estás entendiendo correctamente, comparando esto con otras cosas que sabes, decidiendo si estás de acuerdo. Esa segunda parte, el observador, el analista, el comentarista, no es el enemigo. Jung tenía razón en que necesita ser examinada, sus sombras enfrentadas, sus patrones entendidos. Pero Watts estaba señalando lo que sucede cuando has hecho todo ese trabajo, o incluso cuando no lo has hecho, y simplemente dejas que el comentarista se calle por un momento. No para siempre, no como un logro espiritual. Por un momento. Lo que queda no es vacío en el sentido aterrador. Es presencia en el sentido más pleno. La circulación de la luz. El Tao moviéndose a través del único recipiente a través del cual siempre se ha movido. Exactamente este momento. Exactamente esta consciencia. Exactamente como es. En 1975, un año después de su muerte a los 58 años, en su casa flotante en Sausalito, pacíficamente mientras dormía, el manuscrito final de Watts fue publicado. Había estado trabajando en él durante años. Se llamaba Tao, el camino del agua. Es, en la opinión de muchos académicos, que han dedicado sus carreras al estudio de la psicología occidental y la filosofía oriental, el puente más claro entre el mundo de Jung y el mundo de Lao Tzu jamás escrito. Y el concepto central, el que Watts retoma una y otra vez, no era el Wu Wei, aunque el Wu Wei está por todas partes en él. Era la metáfora del agua. Ya conoces esta metáfora. El agua no fuerza, no planifica, no logra por esfuerzo. El agua simplemente fluye hacia donde es más bajo, siguiendo el camino de menor resistencia. Y atraviesa la piedra. Pero Watts hizo algo con esta metáfora que nadie antes que él había hecho. La aplicó no solo a la acción, no solo a cómo te mueves por el mundo, sino a la consciencia misma. Dijo, tu consciencia, cuando funciona naturalmente, antes de que el comentarista que se automonitorea la interrumpa, se mueve exactamente como el agua. Fluye hacia lo que está presente. Toma la forma de lo que encuentra. No resiste, no fuerza. No intenta permanecer en un lugar cuando el movimiento natural está en otro lugar. Esto no es una metáfora de la pasividad. Esta es la descripción de lo que los seres humanos más efectivos, más vivos, más plenamente presentes realmente hacen. En los momentos en que son más ellos mismos, más capaces, más creativos. En esos momentos no están intentando ser ninguna de esas cosas. El intento viene antes, la preparación, el estudio, el trabajo duro de enfrentar la sombra. Si estamos hablando en términos junguianos, ese trabajo es real y necesario. Pero el momento de excelencia real, el momento en que el músico toca algo que lo sorprende incluso a él mismo, el momento en que el escritor encuentra la frase que estaba esperando ser encontrada, ese momento no es producto del esfuerzo. Es producto de haber hecho el esfuerzo y luego soltarlo. Watts llamó a esto el camino del agua. No el logro de la falta de esfuerzo, que es una contradicción en términos.
El descubrimiento, a través de cualquier camino que te lleve ahí, de que la falta de esfuerzo siempre ha estado disponible, que el Tao siempre ha sido el medio a través del cual te estabas moviendo, solo que estabas luchando contra la corriente. Hay algo en esta imagen, el agua que corta la piedra, no por fuerza, sino por persistencia y cedencia, que conecta directamente con lo que ocurre en las culturas latinoamericanas cuando alguien describe el estado de flujo, ese momento en que el trabajo, el arte, la conversación, simplemente sucede. Cuando tú no lo estás haciendo, cuando se está haciendo a través de ti. Lao Tzu tenía un nombre para eso hace 25 siglos. Jung lo observó en sus pacientes más sanados. Watts lo vivió, lo perdió, lo encontró de nuevo, lo describió con una claridad que el mundo occidental todavía está tratando de asimilar. Aquí está la cosa sobre Alan Watts, que sus seguidores más devotos tienden a omitir. No podía hacerlo. No de manera consistente, no de manera confiable, no de la manera que sus conferencias describían. Bebía demasiado. Sus matrimonios, 3 en total, fracasaron cada uno en el mismo patrón. Un florecimiento inicial de conexión genuina, seguido de su retirada creciente hacia su propio mundo interior. Las personas que lo amaban decían, con notable consistencia, que estaba más presente en una sala de conferencias llena de extraños que en una habitación con una sola persona que lo amaba. Describió el camino del agua con una claridad extraordinaria. No siempre podía seguirlo. Lo admitió, no en sus libros formales, sino en conversaciones, en cartas, en las sesiones nocturnas en su casa flotante, donde el vino estaba abierto y la actuación había sido dejada de lado. «Soy un fraude», dijo una vez a un estudiante que luego publicó la conversación. «Pero soy un fraude sincero. Esta es, en el sentido más profundo, una declaración taoísta. Porque el Tao Te Ching no promete que conocer la verdad te hará vivir la verdad. Mis palabras son muy fáciles de entender, pero nadie puede practicarlas. Este es un texto escrito por un hombre que entendía íntimamente la brecha entre el mapa y el territorio, incluso en la vida del propio cartógrafo. Pero aquí está lo que Watts entendía sobre sus propias contradicciones, que lo hace diferente de un simple hipócrita. No intentaba cerrar la brecha fingiendo que no estaba ahí. No construía una persona de logro espiritual que requería mantenimiento y actuación. Se presentaba no como el destino, sino como un compañero de viaje, un hombre que había visto el océano y estaba haciendo todo lo posible por describirlo, sabiendo que la descripción no es el océano. Hay un tipo de integridad en esto que la versión de éxito de la sabiduría oriental consistentemente falla en ofrecer. Watts siempre estaba en la brecha. Lo decía. Decía que la brecha era la práctica. Y en sus mejores momentos, los que las personas que mejor lo conocieron describen con genuino asombro, vivía esto con más gracia de lo que cualquier teoría podría explicar. Démosle un paso atrás. Miremos el cuadro completo. Lo que tenemos cuando ponemos a Jung y Watts uno al lado del otro, y esto es algo que ni los departamentos de psicología ni los de filosofía tienden a hacer, es algo notable. Tenemos entre los dos el relato más completo de la transformación consciente que Occidente produjo en el siglo XX. Jung nos dio la arqueología, mostró lo que está enterrado, nos dio las herramientas para excavarlo, el lenguaje de la sombra, el concepto del inconsciente colectivo, el proceso de individuación. Mostró con una precisión extraordinaria cuáles son los obstáculos y de dónde vienen. Watts nos dio el movimiento. Mostró lo que es posible cuando los obstáculos se despejan, o cuando dejas de necesitar que se despejen antes de poder vivir. Nos dio no una técnica, sino una manera de sostener la técnica levemente, sin aferrar, de la manera en que el agua no sostiene nada y por eso sostiene todo. Y el texto que corre debajo de ambos, el texto que Jung leyó en 3 noches en 1929 y que silenciosamente desmanteló las suposiciones de toda su vida, el texto que Watts llevó cruzando el Atlántico de 23 años en la cubierta de un barco, es el mismo texto. El Tao Te Ching. Lao Tzu escribió algo en el siglo V antes de la era común que contenía a ambos. El mapa y el método, la arqueología y el movimiento, la sombra y el agua. Lo escribió en 81 poemas.
Jung necesitó 40 años y varios miles de páginas para llegar al borde de ello. Watts necesitó 30 años, un colapso, una casa flotante, 3 matrimonios y la honestidad de un fraude sincero sobre la brecha entre saber y vivir. Y Lao Tzu simplemente lo escribió en 100 páginas y desapareció. Lo cual, si conoces el Tao Te Ching, es exactamente lo que esperarías. El mejor líder es aquel cuya existencia apenas se conoce. Cuando su trabajo está hecho y su objetivo cumplido, la gente dice, nosotros lo hicimos. Lo mismo podría decirse del Tao. Cuando está funcionando, cuando estás en él, cuando el agua fluye, cuando la luz circula, no lo notas. Solo notas que algo se está moviendo hermosamente y que estás menos en su camino de lo usual. Esa es toda la enseñanza. Eso es a lo que Jung llegó al borde. Eso es en lo que Watts cayó y de lo que salió y en lo que cayó de nuevo durante 58 años. Eso es lo que está disponible para ti ahora mismo. Sé lo que estás pensando. Esto es extraordinario. Dos de las mentes más interesantes del siglo XX convergiendo en la misma verdad antigua desde direcciones opuestas. Hermoso. Y tienes una presentación que terminar. Una conversación que has estado evitando. Una versión de ti mismo que has estado intentando construir que sigue sintiéndose ligeramente más lejos de lo que estaba el año pasado. Seamos concretos. La trampa a la que tanto Jung como Watts apuntan es la misma trampa, solo desde ángulos diferentes. Jung la llamó la inflación del ego. Watts la llamó el yo encapsulado en la piel. Lao Tzu la llamó las 10.000 cosas. La multiplicación incesante de distinciones, categorías, deseos, miedos que oscurece el suelo indiviso debajo de ellos. En tu vida ahora mismo probablemente se ve así. Tienes una sensación persistente de que todavía no eres del todo la persona que se supone que debes ser. Estás trabajando hacia algo. La mejor relación. La carrera más significativa. La versión de ti mismo que ha hecho la terapia, ha integrado la sombra, ha encontrado la práctica que se mantiene. La trampa junguiana es creer que más autoconocimiento es la respuesta. Que si entiendes el patrón con suficiente precisión, el patrón te liberará. La trampa de Watts, el contramovimiento que se convierte en su propia trampa, es creer que si simplemente te relajas lo suficiente, te rindes lo suficiente, dejas de esforzarte lo suficiente, el Tao tomará el control y todo se resolverá. Ambas trampas tienen la misma estructura. Ambas asumen que algo necesita suceder antes de que puedas estar completamente aquí. Jung dijo que primero necesitas hacerte íntegro. Watts dijo que primero necesitas relajar tu grip. Lao Tzu dijo que ya estás aquí. Práctica 1. El observador y lo observado. La próxima vez que notes que estás haciendo la cosa. El automonitoreo. El comentario. La brecha entre tú y tu propia experiencia. No intentes detenerlo. No intentes eliminar al observador. Jung se horrorizaría si intentaras eliminar al observador. El observador es necesario. La sombra necesita ser vista. En cambio, nota al observador mismo. Voltea la consciencia hacia la consciencia. No analíticamente. ¿No que revela esta observación sobre mis patrones no resueltos? Solo. ¿Quién está mirando? Esta es la práctica que Watts tomó prestada tanto del Zen como de Lao Tzu. Cuando volteas la consciencia hacia la consciencia misma, el comentario se detiene brevemente. No porque lo hayas suprimido, sino porque el comentario es lo que sucede cuando la consciencia está apuntada hacia otro lugar. Pruébalo por 10 segundos ahora. No como una meditación, como una pregunta simple. ¿Quién está escuchando estas palabras? Práctica 2. Haz el trabajo. Luego deja que el trabajo trabaje. Jung no está equivocado. La excavación es real. El trabajo con la sombra importa. La conversación difícil contigo mismo sobre el patrón que has estado ejecutando durante 30 años. Esa conversación no es opcional. Hazla, toda ella. Y luego, esta es la parte que Watts añade, cuando la hayas hecho, no sigas haciéndola. No excavúes la excavación.
No analices el análisis. El agua atraviesa la piedra, pero solo cuando realmente está fluyendo, no cuando está estudiando la piedra. En términos prácticos, haz tu reflexión, tu escritura en el diario, tu autoexamen honesto. Dale tiempo real y atención real. Luego cierra el cuaderno, sal afuera, deja que el trabajo trabaje sin que tú lo estés mirando. La integración sucede en el vivir, no en el análisis del vivir. Práctica 3. La práctica del fraude sincero. Vas a intentar vivir lo que sabes que es verdad, y vas a fallar. No a veces, con regularidad. Sabrás que el agua encuentra su propio nivel y forzarás las cosas. Sabrás que la sombra necesita ser enfrentada y la evitarás. Esto no es hipocresía. Esto es lo que Watts llamó ser un fraude sincero. La práctica no es cerrar la brecha entre saber y vivir. La práctica es mantenerse honesto sobre la brecha. Ni pretender que no está ahí, ni usar su existencia como evidencia de que estás fundamentalmente roto. La brecha es el Tao haciendo lo que el Tao hace. Moviéndose a través de una vida humana que todavía está aprendiendo, todavía cayendo, todavía encontrando su camino de regreso al agua. Permanece en la brecha con honestidad. Eso es la práctica. Eso es, diría Lao Tzu, suficiente. Volvamos a Londres, 1958. La calle mojada por la lluvia. La sala de conferencias tan llena que la gente está sentada en los pasillos. Watts sale al escenario sin notas. Habla durante 90 minutos sin detenerse. La audiencia está completamente quieta. No en la quietud performativa de personas intentando ser espirituales. En la quietud real de personas que por un momento han olvidado monitorearse. Después de la conferencia, una joven psiquiatra, una analista junguiana precisamente, se abre paso entre la multitud para llegar a él. Ha estado practicando durante 6 años. Ha hecho el trabajo, la integración de la sombra, la individuación, la larga, difícil, genuinamente útil excavación que Jung describió. Le dice a Watts: entiendo todo lo que dijiste, lo entiendo con precisión, y no sé cómo hacerlo. Watts la mira por un momento. Luego dice: y esto está documentado. Ella lo publicó años después. Exactamente. Ahora estás lista para comenzar. Esto es lo que 25 siglos de práctica taoísta produce. No la eliminación del no saber. La capacidad de estar en el no saber sin parpadear. Jung estaba en este borde en 1929 en su estudio de Zúrich. La cuarta mañana después de leer el Tao Te Ching. Sentado sin moverse durante mucho tiempo. Watts pasó 58 años cayendo en ello y saliendo de ello y volviendo a caer. Honestamente, públicamente, con la casa flotante y el vino y los 3 matrimonios y la admisión completa de que conocer el agua no significa que nunca luchas contra la corriente. Y Lao Tzu lo escribió todo en 100 páginas en el siglo V antes de la era común. Y luego, según la mayoría de los relatos, caminó hacia las montañas y nunca fue visto de nuevo. La pregunta que dejó abierta, la que tanto Jung como Watts estaban rodeando desde direcciones opuestas durante toda su vida, no es ¿qué es el Tao? Ambos sabían que esa pregunta no tiene respuesta que el lenguaje pueda sostener. La pregunta que dejó abierta es más silenciosa que eso, más inmediata, más sutil. ¿Qué estás protegiendo ahora mismo, con todo tu análisis, toda tu excavación, todo tu esfuerzo, todo tu intentar sincero y fraudulento, que el Tao está esperando fluir a través? Dedica una tarde esta semana a descubrirlo. Si este tipo de profundidad es lo que has estado buscando, hay más. Cada semana volvemos a estas historias que la historia oficial no cuenta. Una pregunta para llevar contigo. ¿En cuál trampa caes más? ¿La trampa junguiana de excavarte a ti mismo sin fin? ¿O la trampa de Watts de intentar relajarte hacia la libertad? La respuesta revela algo específico sobre la manera particular en que cada persona evita el presente. Hay un lugar que ni Jung ni Watts exploraron del todo. La mujer en el centro del secreto de la flor de oro, la figura para quien el texto fue realmente escrito, cuya historia ha estado oculta a plena vista
durante 1500 años. Mantente curioso, mantente quieto, el resto es tuyo.